Reiner no pierde el tiempo confirmando su deceso. Mientras Jacob y los demás siguen oteando el océano, se da la vuelta y empieza a remontar la playa. De camino, se inclina para recoger el cuchillo del pescador. Jacob lo mira mientras se aproxima a él. La luz blanca que se ha apoderado de sus facciones resplandece hasta el punto de hacerlas imposibles de discernir. Se detiene junto al cadáver de Angelo y se reclina a su lado. Por su parte, Jacob no es que se hubiera olvidado de Angelo, que allí sigue postrado en medio de un charco de su propia sangre, sino que ha tenido puesta toda su atención hasta ese momento en el espectáculo que ha supuesto la derrota del pescador. Ahora que éste se ha encontrado con lo que fuera que el destino le deparase en el fondo de ese océano, el arrobo de Jacob ha cesado, dejándolo cara a cara frente al hombre al que le ha quitado la vida. No lo ha asesinado, pero sí le ha quitado la vida, aunque duda de que Angelo apreciara tales sutilezas. De repente a Jacob le sube un reflujo desde la boca del estómago hasta la garganta, se inclina y vomita en el suelo, entre grandes espasmos que hacen que le broten lágrimas en los ojos y los mocos le resbalen por la nariz. Angelo, se dice, he matado a Angelo. Las palabras no tienen el peso que cabría esperar de una declaración tan trascendental. Se antojan irreales, más fantásticas que ese lugar en el que se encuentran, más que la bestia que sube del mar. En cualquier caso, cuando se yergue, ninguno de sus compañeros supervivientes anda cerca de él. Italo y Andrea han dado un paso atrás para permitir que Reiner evalúe la escena y dicte la sentencia que estime oportuna. Jacob está débil, febril como solo se puede estar después de haber vomitado, aunque un cierto sentido del decoro sugiere que debería mantener la mirada fija al frente. No puede evitar que se le vaya a otras partes. Observa cómo Reiner mira a su vez a Angelo. No es fácil distinguir la expresión de ese rostro brillante, menos aún interpretarla. El cuchillo del pescador cuelga de su mano izquierda. Visto de cerca es enorme. Parece más una espada corta que un cuchillo. La hoja es ancha y curvilínea, tan afilada que Jacob duda que pudiera llegar a sentirla alguien a quien le rebanase la garganta. Sabe que debería estar angustiado por Angelo, que debería hincarse de rodillas y llorar, suplicando misericordia, pero lo único que logra sentir es miedo, un miedo de una naturaleza particularmente paralizante. Cuando Reiner suspira y le dirige la mirada, lo único que se le pasa por la cabeza a Jacob es que no se puede creer que vaya a morir por haber cometido un acto que tampoco se cree que haya cometido. Yacerá aquí junto a Angelo y nadie sabrá nunca qué les pasó a ninguno de los dos. Reiner sacude la cabeza y baña primero el cuchillo y luego el hacha en la sangre de Angelo. Señala con la cabeza el hacha de Jacob, que aún está clavada en el cuerpo de Angelo. Cógela, le dice. Jacob no se hace de rogar. Se inclina, agarra el mango del hacha, que está pegajoso por la sangre de Angelo, y tira de él. Da un respingo, hasta que con un ruido húmedo el hacha se desliga por completo. El cadáver vuelve a caer de bruces sobre el charco de sangre. Agitando el maldito cuchillo, Reiner llama a Italo y Andrea. Les señala la sangre de Angelo. Bañad vuestras hachas en ella, les manda. Los hombres intercambian miradas, pero cumplen la orden de Reiner. Así que van a ser los tres, piensa Jacob. Y se da cuenta que tiene sentido. Si lo liquidan entre los tres, será menos probable que ninguno de ellos se vaya de la lengua. Reiner, todavía de pie, alarga el cuchillo, abre la boca para decir algo, y tan dispuesto está Jacob para que lo que vaya a decir sea su perdición, que eso es lo que oye. Escucha como Reiner proclama: Jacob Smith, por la muerte de este hombre, tu vida es reclamada. Jacob cierra los ojos con la esperanza de que la embestida de sus compañeros sea rápida y precisa. Espera que Reiner no le cuente a Lottie la verdad de lo que ha ocurrido. Ojalá se lo pudiera pedir. Cuenta una docena de latidos rápidos en esa oscuridad que se ha impuesto a sí mismo. Cuando ya no lo soporta más, se obliga a abrir los ojos, esperando encontrarse con el filo de un hacha a punto de cruzarle la cara. Por el contrario, lo que ve es a Reiner mirándole extrañado, mientras a este lo observan Italo y Andrea. La sangre de los inocentes, sentencia Reiner, tiene poder. Nos ayudará a rematar la tarea. Jacob cae en la cuenta de que se refiere a las cuerdas. Eso es lo que en verdad Reiner les dijo. Tenemos que cortar el resto de las cuerdas. Jacob está convencido de que lleva escrita en la cara su confusión. Pero Angelo, logra balbucear. No me irás a decir, le interpela Reiner, que no fue un accidente. Jacob
Sacude furiosamente la cabeza de un lado a otro. Pues ya está. Reiner señala al frente, a las cuerdas. Lo mejor sería que no permaneciéramos aquí mucho tiempo más, pero andad con cuidado. Ya habéis visto lo que le pasó al pescador. Los hombres asienten y se ponen manos a la obra. Incluso ahora que el pescador ya no está, las cuerdas emiten un zumbido enérgico. Los dedos de Jacob se adhieren al mango del hacha mientras la sujeta. El aire que expele la brecha que le hizo a la cuerda se retuerce borroso. Los ganchos a ambos lados tiran de ella en sentido horizontal, como sacudidos por corrientes invisibles que fluyeran desde el interior. Tratando de no recordar la expresión que nubló el rostro de Ángelo en el instante previo a que la muerte blandiera su guadaña, Jacob levanta el hacha. De un solo golpe la cuerda se rompe. Un enorme crujido, lo que sonaría si una montaña se partiese en dos, eleva la cuerda y empuja a Jacob hacia atrás, media docena de pasos atropellados. La fuerza del desgarre propicia que un puñado de anzuelos salgan despedidos a diestro y siniestro. Uno de los más pequeños se le clava a Jacob en la mejilla, justo debajo del ojo derecho. Grita y llega demasiado tarde cuando levanta las manos para repelerlo. A su alrededor, una baraúnda de golpes y estallidos rompen el aire. Las cuerdas del pescador se alzan como si fueran seres vivos. Reiner y los demás se tambalean y tropiezan con estas fuerzas desatadas. Como enrollándose en sí misma, una de las cuerdas sale disparada hacia las olas. Otra cae sobre uno de los imponentes tocones de árbol y clava unos cuantos anzuelos en la madera. La tercera cuerda bascula de un lado a otro como alma en pena. Italo apenas logra esquivar un zurriagazo. La cuarta cuerda, la de Jacob, yace extendida en el suelo y avanza lentamente hacia la playa. Aún queda una última soga que está a la izquierda, al lado del arroyo embravecido. Reiner suelta el hacha conforme se acerca a ella y, empuñando con ambas manos el cuchillo del pescador, la parte. Jacob se estremece ante la explosión resultante. La cuerda, ya cortada, se enrosca y se enriza entre el chorro de agua del arroyo. Jacob, a quien le zumban los oídos, se reúne con Italo y Andrea para esperar a Reiner. Ninguno se atreve a mirarle a la cara. Mientras Reiner se acerca a ellos, Italo señala con su hacha la otra margen del arroyo, en donde otro montón de cuerdas tienen a la bestia titánica enganchada a la tierra. ¿Qué hacemos con esas?, pregunta, elevando demasiado la voz, como cuando tenemos los oídos taponados. Por supuesto, dice Reiner, con algo de sorna. Si quieres nadar hasta allí y agarrar esas cuerdas, nadie te lo va a impedir. Italo frunce el ceño. Está claro que no le apetece nada en absoluto zambullirse en esa corriente, ni menos aún en lo que en ella pueda residir. Pero si cortar las cuerdas de este lado ha sido lo bastante importante como para poner en juego y hasta sacrificar sus vidas, ¿por qué iba a ser menos relevante romper las cuerdas de la otra margen? Reiner está otra vez junto a Ángelo, al que agarra a la altura de los hombros para poder incorporarlo un poco y darle la vuelta. Tiene los ojos abiertos, colmados por la profundidad de la muerte. Reiner se los cierra, le coloca los brazos a cada costado y le estira las piernas mientras dice: «Tienes razón, sería mejor que nos ocupáramos también de esas cuerdas, y si pudiéramos recorrer toda la orilla hasta dar con el siguiente manojo de cuerdas y de allí al siguiente, sería mejor aún. Sí, ya lo creo, nuestro amigo ha estado muy ocupado, ha invertido muchos años en esta tarea, muchos años, muchos. Deshacer todo lo que ha hecho nos llevará también mucho tiempo, no tanto como le llevó al pescador. Siempre es más rápido derribar algo que construirlo, pero lo suficiente como para que nuestros hijos se hayan hecho mayores para cuando hayamos terminado». Sacude la cabeza y concluye: «No sé vosotros, pero para mí es demasiado». «Pero», disiente Andrea, y señala entonces la gran curva gris que se eleva del océano oscuro. «Lo que hemos hecho es suficiente», dice Reiner, escrutando el cuchillo del pescador. «Para que eso», y hace un gesto con la cabeza en dirección a la enorme bestia, «esté atado, se requiere necesariamente una más que precisa distribución de fuerzas. Comparada con esto, la presa que estamos construyendo es un juego de niños. Si se perturban esas fuerzas, todo se derrumba». Reiner se inclina hacia adelante, levanta el cuchillo y lo clava en el suelo improvisando una cruz sobre la cabeza de Ángelo. «Estoy seguro», continúa, «de que nuestro camarada agradecería alguna oración». Se pone en pie, baja la cabeza juntando las manos y espera. Es Andrea quien le coge el guante a Reiner. Se persigna y empieza a declamar algo en latín.
Italo sigue su ejemplo y, entre los dos, repasan lo que se diría que es un servicio dominical de rezos. Jacob mantiene la cabeza gacha todo el tiempo. Huelga decir que se guarda mucho de mirar a Ángelo a la cara, por no hablar de esa herida que ultraja su clavícula. Se concentra en las botas de Ángelo, que son del mismo tipo e igual de desgastadas que usan los demás. Están embarradas de la tierra roja y el polvo de donde sea que los haya llevado Reiner. Tiene el pie izquierdo hacia arriba y el derecho apoyado en el otro. Cuando Ángelo cogió las botas esta mañana, se las calzó y se ató los cordones. No tenía la menor idea de que acabarían formando parte de su mortaja. Esta reflexión embarga a Jacob de una profunda y dolorosa tristeza. En cuanto Andrea e Italo han dicho amén y se han santiguado de nuevo, Reiner separa las manos y se gira hacia la colina por la que descendieron para llegar hasta allí. Italo prorrumpe entonces. «Espera». «¿Qué pasa?», pregunta Reiner. «No hemos acabado de enterrarlo», dice Italo. «He trazado una cruz», repone Reiner, «y se le han ofrecido unas oraciones». «No lo podemos dejar así», interviene Andrea. «Se merece una tumba». «¿Y cómo quieres que cavemos una?», replica Reiner. «Con las piedras entonces», propone Andrea, señalando hacia la playa. «Podemos apilar varias piedras sobre él». Reiner niega con la cabeza. «Lo siento, pero no tenemos tiempo». «¿Por qué no?», exclama Andrea. «No nos llevará mucho. Suponte que, mientras hablamos, el pescador está recuperando fuerzas. Eso significa que no nos queda mucho tiempo hasta que el camino que nos ha traído hasta aquí se desmorone». «Creía que el pescador había muerto», dice Italo, y las arrugas que se le forman en su frente perturban sobremanera a Jacob. Reiner, sin reparar en esto último, le responde: «¿Quién te ha dicho eso?». «Mis propios ojos», protesta Italo. «He visto cómo ese hombre era arrastrado hasta el agua por una de sus cuerdas». «¿Y tú te piensas que eso basta para acabar con alguien que fue capaz de hacer todo esto?». Reiner estira el brazo para abarcar con el gesto los robustos tocones de los árboles, los manojos de cuerdas, el ganado sacrificado, el monstruo del océano. Jacob recuerda lo que vio desde las alturas y los nervios que le han provocado el ceño fruncido de Italo desencadenan en él un temor de lo más profundo. ¿Qué les ha llevado a creer que la figura que atraparon y estuvieron a punto de doblegar podría morir asesinada por gente como ellos? ¿Un profesor andrajoso y una banda de canteros? Jacob pasa enseguida del miedo al pánico. Es posible que Reiner lo note o que vea algo muy parecido en las caras de Italo y Andrea, porque en ese momento dice: «Dejemos clara una cosa, aquí hemos logrado una gran victoria. Hemos eliminado la amenaza para nuestras familias. Al pescador le hemos trastocado los planes. Y hemos hecho que caiga en su propia trampa, que él mismo se entrampase empleando sus propias herramientas. Si tenemos suerte, la gran bestia a la que está condenado se liberará y nadará en el océano, llevándolo consigo. Si no tenemos tanta suerte, encontrará la forma de escapar de ese destino. Pero incluso en tal caso, le costará décadas huir de esa prisión en la que lo hemos encerrado». El resto de cosas que tuviera que decir Reiner se ve interrumpido por un gran estruendo. «¡El océano!», exclama Italo, aunque todos los demás ya se están girando hacia él. Es la segunda vez desde que arribó a este paraje que Jacob avista ese enorme arco de carne viva moviéndose mar adentro. Pero si aquella primera vez el movimiento respondía a la tensión y distensión de una criatura adoptando una postura más cómoda, esto de ahora es algo diferente. La bestia, Jacob, no puede dejar de pensar en ella como una isla. Se bambolea primero a la derecha, dejando más a la vista el lado izquierdo, y luego a la izquierda, dejando más a la vista el lado derecho. La agitación logra que las olas en derredor se estrellen entre sí. Ese es el estruendo que llamó la atención de los hombres. Sin dejar de balancearse, la criatura se yergue y esa masa opaca y escamosa pasa de tener la altura de una colina a tener la altura de un pequeño monte o una gran montaña. Jacob abre la boca de par en par. No puede evitarlo. Mientras la cosa sigue emergiendo del océano, más alta ahora que un macizo alpino, un río de agua corriendo sin cesar, el Danubio y el Hudson cayendo a cada costado. El océano negro hierve a su alrededor y se revuelve contra ella. Más allá del terror, más allá del asombro, Jacob está en blanco. Tiene la mente exiliada por culpa de esa enormidad que eclipsa el horizonte que se extiende frente a él. Cuando un par de manos lo agarran por los hombros, le dan la vuelta y lo empujan hacia la colina, dejando atrás la orilla, arrastra los pies por pura inercia.
Hasta que no ve a Andrea corriendo delante de él y a Italo tratando de alcanzarlo, no empieza Jacob a mover las piernas con denuedo. Lleva a su lado a Reiner, y a pesar de esa pálida luz que le baña la cara, Jacob es capaz de percibir el desasosiego que se trasluce en las facciones del patriarca. Al advertir esto, acelera y reduce distancias con respecto a Andrea e Italo. Cuando alcanza el pie de la colina, Jacob está corriendo con todas sus fuerzas, con los brazos martillando el aire, con las piernas aumentando la marcha. Incrementa la potencia para trepar por la pendiente, apretando los muslos, con las pantorrillas protestando casi de inmediato. Un rápido vistazo por encima del hombro le sirve para ver que lleva a Reiner a su espalda, mientras que en la distancia la inmensa mole de la bestia inmunda sigue elevándose entre las aguas. Sin reparar en que le arden las piernas y le falta el aire en los pulmones, Jacob mantiene el ritmo. A su alrededor, los extraños árboles se alzan en una masa tupida por la ladera de la colina. Su propia respiración le retumba en los oídos. La oscuridad se adueña de los límites de su visión, hasta que logra distinguir a Andrea e Italo coronando el cerro a través de un largo y oscuro túnel. Nota que algo le presiona las lumbares. Es la mano de Reiner, empujándolo hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, al parecer, las piernas de Jacob se han convertido en bloques de hormigón, más pesados conforme da cada paso. Sigue llevando el hacha, no la ha soltado en todo este tiempo, y le pesa como si estuviera cargando con un roble. La dejaría caer con mucho gusto, pero sus dedos se han olvidado de cómo soltarla. Cuando Jacob alcanza la cima del collado, ahonda media docena de trancos hasta darse cuenta de lo que ha hecho. En lugar de detenerse, va reduciendo la velocidad. Aún no es capaz de parar de mover las piernas. Como un corredor que ha completado la carrera de su vida, lo que, bien mirado, no deja de ser cierto, Jacob camina en círculos, con los nudillos en las caderas, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y tratando de encontrar el aire. No muy lejos, oye la respiración fatigosa de Reiner. Debería abrir los ojos, pero a Jacob no se le ocurre nada que le apetezca menos. El cansancio le ha pasado el testigo a las náuseas y estas al colapso nervioso. Lleva una carga de lo más pesada sobre los hombros. Abre los ojos y, en cuanto ve a Reiner, lo agarra, lo detiene. Al momento, sacude la cabeza. No quiere ni oír hablar de esa insistencia de Reiner de que tienen que seguir. Jacob no puede más. Suelta a Reiner y le señala la pista que dejaron cuando recorrieron el camino a la inversa, la misma que Andrea e Italo han localizado ya y están siguiendo. Si Jacob espera que Reiner entre en una discusión con él, está muy equivocado. Habiendo dicho ya todo lo que le tenía que decir, el patriarca deja plantado a Jacob y va al encuentro de Andrea e Italo. Sin embargo, a medida que avanza dice: ¿Y qué pasa con Lottie? Jacob sacude la cabeza hacia atrás, como si le hubieran dado una bofetada. Ese nombre es tal vez la única palabra capaz de despertarlo del letargo que le embarga. Se le atropellan las preguntas en la punta de la lengua. ¿Por qué ha mencionado Reiner a Lottie? ¿Significa eso que ya no se opone a su interés por ella? ¿Cómo es posible, habida cuenta de que Jacob no solo es austriaco, sino que además tiene las manos manchadas con la sangre de otro hombre? Sin demasiada fe en lo que va a decir, abre la boca, pero Reiner ya se ha marchado siguiendo los pasos de Italo y Andrea, y a buen ritmo. Puede que Jacob se quede un momento debatiéndose sobre si será capaz de reunir las fuerzas necesarias para retornar a la puerta de la casa de los Dort, pero es un debate pro forma. El resultado ya está claro, dado que está razonablemente seguro de que hay una promesa implícita en la pregunta de Reiner. Jacob encontrará la manera de salir de allí. En los años venideros, cuando Jacob le cuente a Lottie lo que vivió con sus compañeros aquella extraña noche, este detalle seguirá siendo su parte favorita. Supongo que es lógico al principio, pero incluso cuando la llama del amor se apagó un poco y su relación se empezó a ajustar a unos patrones de conducta previsibles, la imagen de Jacob trastabillando por el bosque, esos curiosos árboles que conducían hasta una foresta de hoja perenne, el resto del equipo muy por delante de él, aferrándose al recuerdo de Lottie como única forma de poder seguir dando un paso más, no dejarán nunca de remover algo profundo en ella. Durante todo el tiempo que dura su caminata hasta la puerta, Jacob solo mira atrás una vez. Comprueba entonces que los árboles, tan altos, tan robustos, se han arremolinado a su alrededor. En realidad, no le queda mucho para salir de este lugar, ocultando el paisaje casi por completo. A pesar de ello,
A través de las copas de esos árboles centenarios, logra distinguir el vasto extremo lobulado de algo, la gran bestia, la pieza que capturó el pescador, que está alzando una parte de sí misma hasta una altura que Jacob prefiere no calcular. Mientras observa ese segmento de la bestia, se da cuenta de que está empezando a moverse con esa lenta gravedad de las cosas que tienen un tamaño descomunal, encorvándose hacia el océano oscuro. De pronto ya no está, y Jacob se dibuja en la mente esa enorme longitud estrellándose contra las olas, izando un muro de agua negra hasta el cielo. No se espera ver esa colisión titánica. Al contrario, echa a correr hacia el lugar en donde pueda al fin reunirse con sus compañeros. Lo están esperando, o más bien, Reiner está obligando a los demás a que lo esperen. Reiner mantiene abierta una pesada puerta de madera que parece dar a una arboleda especialmente densa. Jacob no debería sorprenderse porque la puerta que sostiene Reiner por su filo más ancho sea la misma que destrozó cuando embistió contra ella, pero lo hace. Reiner está haciendo mil esfuerzos para evitar que se cierre la puerta. Conforme se va acercando Jacob, Reiner hace un gesto con la cabeza y primero Italo, luego Andrea cruzan a través del pasadizo. «Más rápido», le grita Reiner a Jacob, que a su vez querría gritarle también que corre todo lo rápido que puede, pero no tiene aliento para hacerlo. A su espalda, en algún punto, el estruendo va a más, como el rugido que haría una montaña desplomándose. La extraña luz que baña la cara de Reiner se ha atenuado lo suficiente como para que Jacob distinga las gotas de sudor que le corren por la frente. Roza a Reiner cuando pasa corriendo por delante de él y traspasa el umbral de la puerta. Jacob emerge al aire fresco y nocturno. Reiner lo sigue pisándole los talones, cierra la puerta tras él y se vuelve hacia atrás tambaleándose. El anillo de metal que hace las veces de aldaba tintinea contra la madera. Por lo que parece ser un buen rato, Jacob se queda donde está, lo mismo que Italo y Andrea, los tres mirando la puerta de la casa de los Dort. Están esperando. ¿Exactamente qué? No lo pueden decir. ¿Acaso una señal de que su aventura ha concluido? Todo lo que oyen, sin embargo, no es más que el canto de los pájaros que anuncia el amanecer. Lo único que ven es un cielo que empieza a iluminarse y a pasar de negro a azul oscuro. Es Reiner quien, dando un respingo desde la puerta, ondea el brazo de un lado a otro y dice: «Mirad». Los hombres elevan la vista a su alrededor. Jacob se da cuenta inmediatamente. Los muros de agua que flanqueaban el último tramo de su periplo hasta la casa han desaparecido. Ni siquiera el pastizal sobre el que se erguían parece que contenga más humedad que la propia del rocío. Italo y Andrea comprenden ahora que aquello que los había acotado ya no está, de suerte que el primero dice: «Hemos tenido éxito». Por el gesto de su cara se diría que es una afirmación, pero el tono de voz la convierte más bien en una pregunta. «Eso parece», observa Reiner. «¿Qué diablo significa eso?», exclama Italo. «Que es verdad que aparentemente hemos tenido éxito». «¿Por qué aparentemente?», replica Italo. «Porque es demasiado pronto para saberlo», sentencia Reiner. «¿Y cuánto tiempo llevará eso?», pregunta Italo. «Cuando cada uno de nosotros muera en su propia cama», dice Reiner, «por aquello que haya sido ordenado para poner fin a sus días en esta tierra, entonces podrá decir que su trabajo de esta noche ha sido un éxito. Si, por mucho tiempo que haya pasado, su familia ha logrado salir indemne de algo más que no sean las típicas calamidades, entonces podrá exhalar tranquilamente su último suspiro. Si no vuelve a oír nunca jamás ese susurro traicionero, el habla de las criaturas del pescador, entonces, solo entonces, podrá cerrar los ojos por última vez en paz. ¿Y si son nuestros hijos los que tengan que responder por lo que hemos hecho?», le interpela Italo. «¿O nuestros nietos?». «Para entonces estaremos muertos», le contesta Reiner, «y eso ya nos traerá sin cuidado». Antes de que Italo pueda objetar algo a esa respuesta que le ha hecho arrugar el entrecejo, Reiner echa a andar al frente, hacia el camino de regreso al campamento. Primero Andrea, luego Jacob y, por último, Italo lo siguen. Ninguno de ellos regresa nunca a la casa de los Dort, lo que no quita para que Jacob, Reiner e Italo, los tres que aún siguen en el campamento, mantengan los oídos bien abiertos ante el más mínimo comentario al respecto. Habrá que esperar varios meses para que eso suceda, casi un año, cuando las compañías que están despejando el valle llegan a la estación. Para lo que podríamos llamar el público en general, la casa de los Dort
sigue siendo propiedad de esa figura conocida popularmente como el invitado de Cornelius o el invitado a secas. Nadie puede recordar la última vez que se vio al hombre fuera de la casa o ya que estamos dentro. Ninguna luz ha perturbado las ventanas de la mansión desde hace mucho tiempo, que es lo que ha pasado desde la última vez que alguien pudo ver al invitado, lo cual no quiere decir que no haya habido un río de caballeros de aspecto burocrático llegando ajetreados hasta la puerta de la casa, en donde hacían sonar la aldaba, esperaban una respuesta, lo intentaban de nuevo, esperaban otro poco y al fin se marchaban. A veces han dejado sobres con idéntico aspecto burocrático en la entrada. Los más abnegados han perseverado cerca de media hora aporreando la puerta, y un joven particularmente voluntarioso rodeó la casa, se abrió paso a través de la maleza que se adueñaba del jardín, y todo por ver si encontraba algún signo de vida. Para su desgracia, salió de allí con un cuadro grave, fruto de su reacción a una hiedra venenosa, y con una pernera del pantalón llena de espinas. Todos y cada uno de estos visitantes han ido llegando con idéntica misión: informar al invitado que su tiempo en esa casa ha tocado a su fin, que tiene hasta tal o cual fecha para abandonar la propiedad y llevarse consigo todo lo que no quiera que acabe reducido a escombros. Los visitantes tienen la potestad de extenderle un cheque al invitado con una cifra nada desdeñable por el valor de esas tierras y ese inmueble que le están arrebatando. Si en lugar de vivir allí lo hiciera en cualquier otra casa de las que hay en el valle, haría mucho tiempo que habrían llamado al sheriff para desalojarlo. Pero algo de la reputación del viejo Cornelius Dort se le ha pegado a su antigua heredad y, cuando por fin el sheriff es convocado para echar a patadas al inquilino de la casa, aquella se convierte en la última de una larga serie de intentonas. El sheriff es un muchacho del condado que ha crecido escuchando los rumores que tienen que ver con el invitado, lo que quizá explique por qué no se deja caer por la casa de los Dort hasta que las compañías no han avanzado en su trabajo y llegan a la estación propiamente dicha. Con todo, espera pacientemente una respuesta a su llamada y, cuando está claro que eso no va a ocurrir, ordena a los agentes que ha traído con él que derriben la puerta, y lo hacen, aunque no sin esfuerzo. El interior de la casa está hecho un desastre. Lo que se encuentran el sheriff y sus hombres no es el típico desorden de una vivienda cerrada, abandonada a su suerte, como la que deja atrás un animal cuando emigra en busca de una morada más segura. Hasta el último mueble de la casa está roto, hecho pedazos, como si lo hubieran estrellado contra la pared. Al sheriff no le hace falta alejarse mucho del umbral para valorar la magnitud del destrozo, pues todos los tabiques han sido demolidos y el techo derribado, con lo que la casa de los Dort parece ahora una concha grande. Un moho negruzco cubre los muebles en ruinas y escama las paredes de piedra. A la derecha, amontonado contra la pared, se distingue lo que parece ser el montón más grande de escombros. Por la parte inferior sobresale una extremidad. El sheriff se da cuenta de que es una mano y un antebrazo. Se va a acercar hasta ahí cuando uno de los agentes le agarra por el hombro y le insta a echar otro vistazo a eso que está colgando en el aire. El sheriff aparta la mano del alguacil, pero sigue su consejo. Cuando mira con más atención esa mano colgante, no puede evitar fijarse en la deformidad de los dedos, la membrana interdigital, los extremos aplanados, las uñas que se retuercen en punta. Si el sheriff fuera otra clase de hombre, avanzaría por la casa y removería todos los escombros hasta que el resto de lo que quiera que sea esa cosa salga a la luz. Pero no es un paladín en lo que toca a la investigación científica, ni tan siquiera un aventurero intrépido. Es un hombre prudente que ha llegado a donde está precisamente por eludir todo tipo de empresas audaces. Así que ordena a los agentes que salgan de la casa, la abandona él también detrás de ellos y cierra la puerta rota lo mejor que puede. El sheriff está en todo su derecho de declarar la casa peligro público, y eso es lo que hacen. Aunque es verdad que el fiscal del condado podría cuestionar su posterior orden de que se rocíe la vivienda con cualquier líquido inflamable que se tenga a mano, se prenda fuego y, cuando la casa arde en llamas, se vierta sobre ella más gasolina, aceite, cualquier cosa que sirva para prolongar la fogata. Las llamas flamean de tal manera que, mientras las paredes de piedra siguen en pie, hace falta que pase un día entero antes de que alguien se atreva a tocarlas sin quemarse la mano.
todo menos los muros de carga, es reducido a cenizas que el sheriff se asegura de que alguien recoja y lleve en carretilla a otra parte. ¿A dónde exactamente? No está claro. Puede que a un vertedero que hay en Wilwick, o tal vez a las aguas del Hudson. Tras derruir los muros exteriores de la casa, un destino igualmente misterioso recae sobre las piedras que los componían. Se han ocupado de la casa de los Dord. El sheriff está satisfecho. Ha declarado ya el terreno propiedad abandonada, dejando el camino expedito para que desembarquen las compañías y se pongan a trabajar en el resto de la hacienda. Incluso con docenas de hombres enrolados para tal fin, la tarea de barrer de la faz de la tierra todo rastro de la propiedad de los Dord es abrumadora. No solo hay que demoler una serie de construcciones aledañas, incluido un considerable granero, sino que también hay cientos de hectáreas arboladas, desde huertos de manzanos que llevan abandonados a su suerte demasiados años, hasta los restos del bosque por el que los primeros colonos europeos se abrieron paso. Hay que arrancar del suelo rocas grandes y otras más enormes todavía. Todo lo que sea verde, de un arbusto a una flor, de la maleza a la hierba, hay que descuajarlo, y el orificio que deje en la orilla debe ser rellenado y aplanado. Es durante esta fase de los trabajos, después de que el sheriff hiciera su visita y la noticia de lo que él y sus hombres hallaron en la casa de los Dord haya llegado al campamento y corra de boca en boca, cuando uno de los equipos de trabajo descubra la otra rareza que se quedará por siempre asociada a este lugar. Los hombres están trabajando en uno de los huertos. Tras talar los árboles, prenden fuego a los tocones, los enganchan a una recua de mulas y los descuajan del suelo. A estas alturas, la brigada ha hecho de la operación una ciencia exacta, y es así hasta que llegan al penúltimo tocón, el cual, a pesar del fuego, resiste los esfuerzos de la primera y la segunda mulada a las que lo han encadenado. El muñón de este árbol requiere de 3 riatas de mulas tirando con todas sus fuerzas para moverse un poco, deslizarse tímidamente y, por fin, abandonar por completo la tierra. Cuando lo hace, arrastra consigo buena parte de su sistema radicular, mucho más de lo normal. Más tarde, en una de las tabernas del poblado, un par de miembros del equipo compararán la maraña de zarcillos blanquecinos arrancados del suelo con los tentáculos de un calamar o un pulpo, más gruesas que cualquiera de las ramas de las que colgaron en su día los frutos del árbol. Las raíces más grandes están anudadas a una piedra translúcida del tamaño de la cabeza de un hombre. De un azul veteado de blanco, el mineral parece un tipo de gema, aunque nadie de la brigada sabe identificarla. Si te abres paso con los dedos entre las raíces y la tocas, resulta que la piedra preciosa es cálida al tacto. Lo que los hombres pueden ver es una superficie facetada, como el cuarzo. Uno de los de la taberna asegura que en una de esas facetas ha visto un ojo distante y sanguíneo mirándolo fijamente, pero el hombre se ha tomado ya unas cuantas copas cuando afirma esto, y nadie se toma muy en serio sus palabras. Aunque la brigada es recia a dejar su descubrimiento al aire libre, tampoco tiene muchas otras opciones. Lo han hallado al término de su jornada de trabajo y, aunque están excitados por esa revelación, también están cansados y saben que harán falta unos buenos hachazos para liberar la gema de las raíces, por no hablar de que el capataz, que nunca ha perdido ocasión de ganarse el favor de sus jefes, ha insistido en que hay que dar parte a los de arriba de ese descubrimiento y ha ordenado al equipo que dejen el árbol y la gema donde están. Si alguno de los hombres, o todos, hubiera sabido cómo clasificar la piedra, esas instrucciones se podrían haber ninguneado alegremente. No obstante, y dado que es posible que la gema no tenga más valor que la tierra de la que la extrajeron, acatan las órdenes. Por su parte, el capataz les asegura que, en caso de que la gema valga la pena, no hay duda de que la compañía les recompensará a cada uno, una aseveración tan descaradamente absurda que ninguno se molesta en discutirla. Con generosidad o con codicia, la forma de obrar de la compañía seguirá siendo tema de debate y especulación, ya que cuando su representante llega al huerto a la mañana siguiente, la gema ya no está. El árbol sigue en el mismo sitio en el que estaba, y el manojo de raíces que protegía la piedra se halla como si nadie le hubiera puesto la mano encima. Por supuesto, la sospecha recae en los miembros de la brigada, que, por más que protestan su inocencia y esgrimen una serie de coartadas, no pueden hacer nada para impedir que la empresa llame a la policía con el fin de registrar sus viviendas.
No les ayuda mucho a los hombres de esta brigada de trabajo que sean negros, como la mayoría del resto de trabajadores, al tiempo que todos sus superiores son blancos. Como la piedra preciosa no aparece por ningún lado, la compañía amplía la investigación sobre el capataz, cuya casa también recibe una visita de la policía. Con todo, los altos cargos de la empresa están empezando a perder el interés en lo que más de uno ya sospecha que se trataría de un caso de identificación errónea. Cuando uno de los científicos que tiene en nómina la compañía sugiere que lo que descubrieron los hombres tuvo que ser una especie de depósito mineral que, como él dice, fue sublimado precipitadamente, no queda ya ningún jefazo que no dé por buena esta teoría y se deja correr el asunto. Los rumores acerca de la piedra desaparecida se extenderán mucho más y también durarán mucho más tiempo que los de la estampa del interior de la casa de los Dord. La mayoría de ellos vinculan la desaparición de la gema con un robo, cuya responsabilidad viene a recaer sobre los que ostentan el poder, es decir, la compañía, que habría mandado a unos hombres al huerto en la oscuridad de la noche para agenciarse la piedra y salir huyendo con ella. Otras habladurías señalan a la policía como culpable, otras le echan el muerto a figuras más extravagantes, los esbirros de Henry Ford, John D. Rockefeller, hasta el Kaiser. Jacob Schmidt, que ha comenzado ya su largo noviazgo con Lottie Schmidt, escucha con mucha atención las descripciones del interior de la casa de los Dord y de la piedra blanquiazul. Si cierra los ojos, puede ver la cresta espumosa de una marea de aguas negras que irruye la casa, levanta sillas, mesas y armarios y los estampa contra las paredes. ¿Por qué el agua no derribó esas paredes, inundando el valle antes de lo previsto? Es algo que a Jacob le reconcome lo bastante como para preguntárselo a Rainer, pero su futuro suegro solo le responde que el agua llegó tan lejos como fue capaz. Tampoco es de mucha ayuda a Rainer cuando Jacob le inquiere sobre la enorme piedra preciosa. ¿El ojo?, exclama Rainer y, aventando el aire con la mano, añade: ya habrá alguien que se ocupe de eso. Jacob trata también de recabar la opinión de Italo sobre ambos asuntos, pero tanto en uno como en otro el hombre se encoge de hombros y exclama: ¿cómo diablos voy a saberlo? Jacob atribuye la parquedad de Italo a la carga que le supone haber ampliado la familia. Desde que llegaron a casa de Italo y Regina, las hijas de Helen y George no se han movido de allí. No tienen dónde ir. Nadie sabe de ningún familiar que pudiera reclamarlas y Regina se pone enferma si alguien le menciona la palabra orfanato. Hablando en plata, Italo y Regina son quienes han adoptado a estas niñas y su casa, ya de por sí pequeña para su propia familia, no se estira. Sin mencionar que alimentar esas bocas de más se lleva una buena parte del sueldo de Italo. Una vez cada 3 o 4 semanas, Clara cocina algo y les envía la comida, nada del otro mundo, un estofado o algo así, que una de sus hijas menores les lleva a casa al salir de la escuela, y Lottie reúne todas las propinas que puede en la panadería, a la que hace tiempo que ha vuelto, para dárselas a ellos. Pero el acto de caridad de Italo y Regina se está cobrando su precio. Jacob también se ha preguntado secretamente cuánto de la brusquedad de Italo no tendrá que ver con la imagen de esos ojos ciegos de Angelo tras la herida mortal que él le había abierto en el cuello con el hacha. Hay momentos en los que Jacob apenas puede creerse que hiciera eso. El hachazo a Angelo lo siente tan distante como la propia Austria, la escena de un sueño que tuvo lugar hace ya mucho tiempo. Otras veces, en cambio, el impacto del hacha hendiendo la carne y los huesos resuena en sus manos y sus brazos como si acabara de suceder. Puede que a Italo le ocurra lo mismo, piensa Jacob. A decir verdad, Italo casi nunca repara lo más mínimo en Jacob cuando éste está presente. Como dice un refrán inglés, uno tiene peces más grandes que freír, y a pesar de todo por lo que pasaron el año anterior, Jacob no es capaz de reunir el coraje necesario para preguntarle a Italo qué tiene en la sartén. A la postre tampoco le va a hacer mucha falta. Un par de meses después de que la casa de los Dord y sus alrededores fueran reducidos a un solar y un terreno descubierto, amanece un día en que Regina no se levanta de la cama. Italo manda a su hijo mayor, Giovanni, a buscar al médico, pero cuando éste llega, Regina está ya a punto de expirar. Un cáncer, parece ser que de útero, y que lo más probable es que se le haya extendido a otras partes del cuerpo, opina el médico.
Italo y los niños se sientan a su lado mientras completa el viaje sin retorno de esta vida. En el último suspiro, los ojos de Regina revolotean, sus labios se mueven como si estuviera a punto de decir algo, de dar unas últimas instrucciones o quizá algún consejo, pero lo único que logra pronunciar es la mujer. El resto se lo lleva a la tumba. Todos los que los conocen están convencidos de que, muerta Regina, Italo se va a hundir, aplastado por el peso del dolor y por la responsabilidad de tener que sacar adelante a una familia tan numerosa. Después del trabajo, Clara pasa por su casa para echarle una mano con la cocina y la limpieza, y lo mismo hacen Lottie y sus hermanas, pero todas ellas saben que es solo cuestión de tiempo que las hijas de Helen y George culminen su largo viaje hasta el orfanato, llevándose de paso con ellas a la prole de Italo y Regina. Aunque Italo no se ha refugiado en las profundidades vidriosas de una botella de alcohol, ni tampoco se ha momificado a sí mismo en capas de agonía, la fachada que muestra a su familia y al resto del campamento está llena de grietas. Para sorpresa de Clara y sus hijas, sin embargo, María, la mayor parte de las niñas adoptadas, da un paso al frente y toma las riendas de la situación. El sentir general es que ella no va a ser capaz de plantarle cara a esa coyuntura que acabará dándole una paliza y dejándola para los restos. Pero la muchacha aprieta los puños, se planta firme en el suelo y se acaba poniendo el mundo por montera. No es fácil ni está exento de problemas, pero lo cierto es que, al cabo de unos cuantos meses, consigue establecer para su familia una cierta y nueva normalidad. Nadie deja la escuela y tampoco nadie deja el trabajo, excepto la propia María, que deja de ir a clase y abandona el puesto que tenía a media jornada en la panadería. Corre la sospecha de que lo que busca es casarse con Italo, sobre lo cual hay más división de opiniones de la que cabría esperar. Sin embargo, poco a poco se torna evidente que el papel que ha asumido María es más el de tía solterona que el de aspirante esposa, y va a mantener el puesto todo lo que dure la estancia de la familia en el campamento. Pasan 3 años. El largo noviazgo de Jacob y Lottie deviene un largo compromiso que los lleva a contraer matrimonio justo cuando la cuenca oeste del embalse empieza a llenarse. El verano anterior ha sido seco y caluroso, dejando al Esopo encogido en sus propias riberas, de suerte que el agua se va acumulando lentamente en la gran concavidad. De hecho, existe el temor de que se haya construido un pantano demasiado grande que nunca llegará a estar lleno por completo. Esos miedos se desvanecen el otoño siguiente, cuando una sucesión de tormentas derrama una tromba de lluvia sobre él y provoca que el nivel del agua crezca hasta donde se supone que debe crecer. Cuando llega la primavera, el 19 de junio de 1914 para ser exactos, todos los silbatos del campamento suenan una hora entera, anunciando que el grueso de las obras del embalse ha terminado, aunque aún tendrán que pasar otros 2 años hasta que el proyecto se dé por concluido de manera oficial. El sonido de los silbatos que se adueña del valle del Esopo, que conquista las montañas circundantes y se superpone formando capas de sonido, una geología del sonido, sirve para notificar a todos los que trabajan en el campamento que el final se acerca. A la mayoría de los que conformaron las brigadas para limpiar el valle los han puesto ya de patitas en la calle. Unos cuantos canteros también han sido despedidos. ¿Cuál va a ser su futuro? Es algo que Rainer y Clara, Jacob y Lottie han discutido varias veces, pero tras esos silbatos hay un elemento de urgencia que se ha colado en sus conversaciones. Italo es el primero en abandonar el campamento. A los 6 meses de los silbatos ha conseguido trabajo como cantero en Wilwick. Al año siguiente, Lottie, Jacob y su primogénita, Greta, se instalarán en Woodstock para que Jacob pueda entrar a trabajar al servicio de un hombre que talla lápidas. Para que no pierdan sus estudios y puedan echarle una mano con el bebé, las hermanas de Lottie, Gretchen y Cristina, parten también con ellos. Rainer y Clara permanecerán más tiempo en el campamento, hasta que sus calles se vacían, las casas quedan vacantes y la panadería y el resto de negocios echan la persiana. Hacia el final de 1916, cuando la presa se declara formalmente acabada, Rainer y Clara serán los únicos residentes de ese campamento que está en vías de ser demolido. Con esas mismas dotes de persuasión que le sirvieron para traerse a su familia y a él mismo hasta allí, Rainer
logra que le den un puesto en la Autoridad de Obras Hidráulicas, que se ha creado para supervisar y mantener el buen funcionamiento del embalse y los túneles que canalizan el agua hasta los grifos sedientos de Nueva York. Estamos en ese momento en que Estados Unidos se halla a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, y es posible que ustedes no se esperen que un tipo con acento alemán fuera a ser contratado para desempeñar una tarea tan delicada. Sin embargo, él es capaz de convencer a quien haga falta de que es leal y de confianza, y así, toda la década siguiente, recorre de arriba abajo el condado de Ulster, inspeccionando la parte del acueducto de Catskill que corre por él, que es el túnel que nace del embalse y se extiende hacia el sur. Clara y él se mudan a Woodstock, a una modesta casa a tiro de piedra de la de Lottie y Jacob, quienes han aumentado la familia con un hijo, llamado también Jacob, y otra hija, Clara. Cristina, la hija menor de Rainer y Clara, ha avergonzado a todos al quedarse embarazada de un hombre bastante mayor que ella, que ha venido al norte desde Bacon para atender a un hermano enfermo. Tras una boda apresurada, Cristina y Tom regresan a Hudson para emprender una nueva vida. Gretchen, la mediana, asiste a la Facultad de Magisterio de Huguenot y acaba consiguiendo una plaza para impartir clases en Rhinebeck. Se casará más tarde con un maquinista de ferrocarril, con quien empieza a vivir un romance en los viajes que hace a Manhattan para visitar museos. La vida sigue. Eso sí que es una cosa extraordinaria, ¿verdad? No es que no fuera increíble todo lo que habían pasado a vueltas con el pescador los Schmidt y compañía, pero que, así y con todo, el mundo hubiera seguido girando como siempre ha hecho parece asombroso. Una o dos veces al año, por lo general cuando el verano está en todo su apogeo, Italo trae a su familia de visita, mientras Clara y Lottie se llevan las manos a la cabeza por lo rápido que crecen los niños y toman nota de sus últimas correrías. Rainer e Italo intercambian comentarios sobre el tiempo y las noticias que han ocupado los titulares. Jacob, entre tanto, escucha en silencio y asiente de vez en cuando para hacer ver que está prestando atención. A Italo le ha ido bastante bien. Le ha comprado el negocio al cantero que lo contrató y ha metido a trabajar con él a Giovanni, su hijo. Anda metido en más historias, dice, de las que puede abarcar, pero tiene suerte de que todos sus problemas sean esos. Clara le dice que debería encontrar a una buena mujer, pero Italo insiste en que no tiene tiempo para esas cosas. En el transcurso de sus visitas va encaneciendo y perdiendo peso. Su piel empieza a adquirir una palidez grisácea que a Clara no le gusta nada y se lo dice. Italo se mofa de su zozobra, pero cuando llega la noticia desde Wilwick de que ha sufrido un ataque al corazón y está hospitalizado, los temores de Clara se confirman. Rainer y ella parten hacia el hospital, pero cuando llegan, el corazón de Italo ha dejado de latir completamente. Solo un año después de la muerte de su amigo, Rainer se jubila. Se ve forzado a hacerlo debido a la acusada pérdida de sus facultades, que lleva mostrando sus síntomas más tiempo del que Rainer quisiera admitir. Su memoria a corto plazo se está desmoronando. Pierde el hilo de la conversación a mitad de una frase. Se olvida del nombre de la persona con la que está hablando. No es capaz de recordar la fecha del día en el que vive. Y algo peor aún, empieza a pasar sin aviso del inglés al alemán, y luego se enfada si con quien está charlando no lo entiende. Se resiste a aceptar lo que le está ocurriendo, lo cual es causa de un buen número de encendidas discusiones entre Clara y él. Al final, su jefe le acabará dando un ultimátum: o se jubila o se verá obligado a despedirlo. Protestando por tamaña injusticia, Rainer opta por presentar su renuncia. En cuanto deje el empleo, su deterioro se acelera estrepitosamente, hasta que es poco más que un bebé grande. Hay momentos cuando ella acerca la cuchara con la sopa de pollo a esos labios temblorosos que Clara se acuerda de aquella pálida luz que bañaba las facciones de Rainer cuando estaba absorto en sus libros, tratando de hallarle una salida al embrollo con el pescador. Recuerda cómo esa luz se apoderó del rostro de su marido y hasta qué punto tuvo que luchar ella para vencer el miedo que la arañaba solo con mirarlo. Limpiándole la barbilla con una servilleta, piensa que es como si esa luz muerta se hubiera hundido dentro de él, extinguiendo todo lo que se encontrara a su paso. Cuando exhale su último suspiro, Clara, sin una lágrima en los ojos, se volverá hacia Lottie y le dirá que ella ya había perdido a su marido mucho antes de ese momento. Lo perdió por esa luz del color de la luna llena,
de la espuma en la cresta de las olas, de un sudario. Antes de su jubilación y muerte, hay algo, no obstante, que le quita el sueño a Reiner, y es el arroyo del Holandés. Si ustedes buscan en los mapas más antiguos de la zona, encontrarán consignados otros arroyos y riachuelos que parece que sigan el mismo cauce en algún tramo, pero nada que vaya más allá de una mera coincidencia. Al principio, los pescadores que se acercan a probar sus aguas dan por sentado que es una de esas otras corrientes y que el mapa que sea que hayan consultado está mal, o bien que guardan un recuerdo erróneo de aquel sitio. En el transcurso de un par de años, estos tipos charlan los unos con los otros, cotejan sus notas y poco a poco se hace evidente para todos que se trata de un arroyo nuevo. Estas cosas pasan, claro está. Una gran inundación puede arrastrar parte de la margen de un riachuelo, abriéndole así un nuevo curso. Un desprendimiento de rocas puede empujar las aguas en otra dirección. El arroyo en cuestión corre por todo su cauce hasta el río Hudson, entre riberas escarpadas y muy boscosas. De todos esos hombres que intercambian sus impresiones, no son pocos los que piensan que se diría que el arroyo lleva ahí un montón de años. Es como si la tierra hubiera abierto un poco más los brazos. Nadie recuerda haberlo visto antes, pero tampoco nadie puede recordar que no lo haya hecho. Lo que le trae a Reiner hasta allí es la tarea de estipular el curso del arroyo para la autoridad de obras hidráulicas. Algunos lo han intentado antes, pero nadie ha sido capaz de localizar la cabecera de la corriente. A medida que lo remontas, el riachuelo parece que te lleva directamente al embalse. Sin embargo, en su tramo superior, serpentea por bosques densamente arbolados, capaces de confundir a cualquiera que se adentre demasiado en ellos. Un par de tipos estuvieron un día y una noche enteros perdidos en medio de esos árboles centenarios, y un viejo se pasó más de 3 días deambulando por la zona, ya que los pinos y los abetos le cedieron el testigo a unos ejemplares tan altos como no había visto en su vida. Luego afirmó que había vislumbrado entre los troncos una extensión de agua en la distancia, lo que él creía que era el embalse, solo que el agua parecía oscura. Todos los que han oído su historia coinciden en no tomarla en serio y la achacan a una alucinación provocada por una insolación unida a una falta de nutrición adecuada. Preocupados por una posible fuga, los directivos de la Autoridad de Obras Hidráulicas han hecho que se inspeccione el pantano, desde la presa hasta el dique pasando por el mismo lecho. No se ha encontrado nada fuera de orden. Allí es cuando aparece Reiner. En un primer momento, no le había prestado mucha atención a lo que se comentaba sobre el arroyo. Ya se pueden imaginar que no le gustaba mucho la pesca. Sin embargo, conforme le iban llegando más ecos del asunto, su interés fue en aumento. Cuanto más lo oía nombrar, menos le gustaba lo que escuchaba. Lo fácil hubiera sido diseñar esas noticias que hablaban de un enorme pez que ningún pescador había visto hasta la fecha, y que rompía sin excepción cualquier sedal cuando el pescador estaba a punto de sacarlo del agua. Como la típica exageración de esos hombres que han aprovechado su escapada al bosque para afanarse un poco de alcohol ilegal. Si Reiner no hubiera vivido todo lo que vivió en la época del campamento, podría tomarse el resto de historias que llegan a sus oídos como una prueba más de los efectos del licor. A un par de muchachos que estaban haciendo novillos se les va el santo al cielo y, cuando quieren volver, se pierden tratando de seguir a una figura pálida que columbran en el bosque río arriba. Un anciano regresa al mismo enclave todos los días durante 2 semanas, y no para pescar, sino para escuchar una voz que jura que es la de su hijo que cayó en el frente. El miembro de una cuadrilla de pescadores se resbala, se precipita al arroyo, y lo más probable es que se hubiera ahogado, de no ser porque sus compañeros eran unos excelentes nadadores. El hombre insiste en que vio a su hermano, que llevaba muchos años muerto por culpa de una neumonía, mirándolo desde el fondo de las aguas. Cuando Clara y Lottie le preguntan qué está pasando, Reiner da su respuesta habitual, que no está seguro, pero esta vez no espera que las cosas vayan a peor para pasar a la acción. Convence a quienes tiene que convencer de que su trabajo de vigilancia del acueducto lo convierte en la persona idónea para llegar al fondo de este asunto y, luego, le dice a Jacob que lo va a necesitar el domingo siguiente, después de misa. Hace una tarde calurosa y húmeda cuando Jacob aparca su automóvil a un lado de la carretera de Tashtigo y marcha con su suegro en busca del arroyo.
No cabe duda de que lleva en la cabeza la última excursión en que acompañó a Reiner. No portan hachas ni herramienta alguna, algo que Jacob espera que sea una buena señal. Caminan unos cuantos metros por un prado hasta los pies de una pequeña cresta. Reiner y Jacob suben por ella y luego descienden por la falda contraria en dirección al modesto valle que esconde otro pico. Este último es más empinado, más alto, una pared de tierra y piedra, pero está alfombrado de árboles de hoja perenne que los hombres usan como asideros para ayudarse a trepar. Una vez alcanzada la cima de la colina, Jacob otea entre las picias y los pinos y ha visto un arroyo blanco y espumoso en la llanura. Clavando los talones en la tierra, haciendo zigzag entre los árboles, ambos se deslizan por la ladera hasta recalar en la estrecha plataforma que bordea esa margen del arroyo. Como a una docena de metros de donde están, al otro lado de esas aguas turbulentas, la orilla contraria es un espejo de la que están pisando una fina franja de tierra al pie de una cresta rebosante de árboles. A la izquierda, el riachuelo va soltando espuma por una pendiente a medio camino de una cascada. Por delante y a la derecha, corre parejo unos 10 o 15 metros antes de zambullirse en otro conjunto de rápidos. Jacob observa a Reiner, que anda a su vez escrutando la superficie del agua, temiéndose que su suegro esté teniendo otro de sus encantamientos, que es el nombre que le ha dado la esposa de uno y suegra del otro a esos momentos de confusión. Jacob le toca el hombro y, en ese momento, el patriarca se sobresalta, sacude la cabeza y se gira hacia la izquierda. «Por aquí», ordena, echando a andar corriente arriba, y, hablando por encima del hombro, añade: «Acuérdate de la otra vez. Si oyes una voz, no la escuches. Si ves a alguien, no lo mires». Jacob se pregunta cómo se supone que se puede no mirar a alguien que estás viendo, pero comprende el quid de la cuestión que plantea Reiner y se apresura a seguirle el ritmo. No se alejan mucho, cosa que Jacob agradece. A medida que van escalando la ladera, la tierra cubierta de musgo da paso a un suelo pedregoso y resbaladizo por culpa del rocío. Aunque Jacob no es ajeno a que hay algo en el arroyo turbulento, está demasiado ocupado concentrándose en dónde dar el siguiente paso como para prestarle mucha atención. Más tarde le dirá a Lottie que tuvo la impresión de que el agua estaba llena de cuerpos blancos. ¿Como peces?, preguntará ella, y él negará con la cabeza. Pero incluso haciendo cabriolas para mantener el equilibrio, mientras ve como Reiner por delante de él agita los brazos para evitar una caída hacia atrás, Jacob oye una voz que le habla. Esas palabras, que son un susurro en sus oídos, provienen de Angelo, el hombre que ajustició con un hacha, y le están preguntando qué hace aquí. ¿Acaso no tiene una esposa y unos hijos a los que colmar de besos y abrazos? ¿Acaso no posee una casa bonita y un buen trabajo? ¿Por qué entonces ahora está aquí, en este lugar? ¿Es que se ha cansado de su plácida vida? ¿Es que quiere conocer lo que solo Angelo sabe? ¿Le gustaría levantar la mirada solo para ver cómo el hacha de su compañero le nubla la visión? ¿Le gustaría sentir la mordedura del filo penetrando en lo más profundo de sus carnes? Querría saber cómo es esa conmoción que aturde su cerebro hasta el punto de que lo único que puede hacer es contemplar el mango de madera de esa herramienta que lo ha matado mientras se empieza a desangrar. No tuvo tiempo de decir sus oraciones, continúa Angelo. No pudo hacer un acto de contrición final. Tan solo permaneció allí sentado, mientras todos sus pensamientos se precipitaban en una espiral por un desagüe oscuro. Incluso después de que su corazón dejase de latir, no abandonó ese lugar. Se quedó allí, mirando, mientras Jacob y el resto de sus compañeros rodeaban de pie su cadáver. Vio a Jacob disculpándose por el crimen cometido. Fue testigo de las pocas ganas que pusieron todos para brindarle un funeral, y de su huida antes de la crecida del Océano Negro. No pudo escapar de las aguas que se cernían sobre él, que acabarían atrapando su cuerpo y llevándolo lejos, muy lejos, a las profundidades sin luz, en donde los demonios blancos se entretienen vagando por las espirales de su amo absoluto y terrible. Estaba condenado, dice Angelo, condenado, y a la vez estaría dichoso por poder compartir su negra eternidad con Jacob. Todo lo que tiene que hacer es girar a la derecha, arrojarse al agua, y los nuevos compañeros de Angelo lo llevarán directamente junto a él. Hay algo que lleva persiguiendo a Jacob Schmidt estos últimos años, y por supuesto es la muerte de Angelo. Si fue un crimen, ¿y qué otra cosa iba a ser si no?, piensa Jacob. Entonces fue el crimen más perfecto que se haya cometido.
pues tuvo lugar en un sitio en el que no parece que hubiera muchas posibilidades de culpar a nadie, por no hablar de que el cuerpo de Angelo, como su propia voz se encarga de recordar, tuvo que ser arrastrado hasta las aguas por esa gran bestia que se retorcía mar adentro. Pero, incluso aunque no haya ninguna prueba en su contra, Jacob ha seguido llevando esa pesada carga sobre los hombros. Durante mucho tiempo, era tal el miedo que sentía a la posible reacción de Lottie que se lo mantuvo en secreto. A lo largo de su noviazgo, de los primeros años de casados y el nacimiento de sus hijos, Jacob guardó bajo llave el golpe de hacha que se cobró la vida de otro hombre y balbuceaba para sí mismo cualquier excusa oportuna las raras veces que le acuciaba el impulso de confesar. Solo cuando Greta, su hija mayor, tras contraer una escarlatina, cayó tan enferma que al médico, que solía ser un hombre alegre, se le cambió la cara cuando la auscultó, Jacob le contó la verdad a su esposa. La desazón lo consumía, y es que se había convencido de que iba a perder a su hija como castigo por esa vida que él cegó años atrás. Al principio, Lottie no entendía nada de lo que Jacob farfullaba. Cuando por fin lo hizo, le preguntó: «¿Pero mi padre no condenó lo que hiciste?» «No, no lo hizo», le respondió Jacob. «Pues eso debería bastarte», añadió Lottie. «Y ahora ven, y ayúdame con nuestra hija». Greta sobrevivió a la fiebre escarlata y, aunque Jacob podría haberlo tomado como una señal de que los poderes superiores no estaban interesados en cobrarse su pasada fechoría, no lo ha hecho. Ha pasado demasiado tiempo dándole vueltas al asunto como para que pueda desembarazarse de él con tanta facilidad. Por eso, ahora, la voz de Angelo, su letanía de reproches, tienen todo el sentido del mundo para Jacob. No era la vida de su hija la que se requería, es la suya. Jacob es de una época en la que aún se cree que quitarse la vida es un pasaporte seguro para la condenación eterna, pero ¿qué otra cosa iba a hacer? Ya está dando pasos hacia el agua. Al hacerlo, choca con Rainer, que se para delante de él. Casi se caen los dos a la corriente furiosa, lo cual hace que de repente Jacob se dé cuenta de que eso no es la mejor idea. Agarra a su suegro y ambos se apartan del borde. Se espera una reprimenda de Rainer, un «mira por dónde andas», pero resulta que sus ojos están llenos de lágrimas. Rainer se frota los ojos con la manga de la camisa y reanuda la escalada. Jacob lo sigue. Acaban de coronar el ascenso. El banco corre aquí paralelo al arroyo, al menos 50 metros. La voz de Angelo ha vuelto, aunque no dice más que media docena de palabras, justo cuando por encima de su hombro Rainer le comenta: «No hemos hablado mucho de cómo era nuestra vida en Europa, ¿verdad? A veces me parece que todo fue el escenario de un teatro al que saltamos Clara, las niñas y yo. Sucedió. No se puede decir que no fuera verdad, pero no tenía nada que ver con lo que acabarían siendo nuestras vidas. O quizá no fue más que...». Incapaz de encontrar la palabra precisa, Rainer se encoge de hombros. Cuando estaba en Heidelberg, en la universidad, tenía un colega llamado William Vanderworth. Él también era filólogo. Podría decir que era un amigo, pero no sería del todo correcto. Nos profesábamos un gran respeto el uno al otro, lo mismo que en nuestros respectivos trabajos. Nuestras conversaciones siempre eran muy cordiales, pero éramos demasiado competitivos como para que pudiera haber entre nosotros una verdadera amistad. Compartíamos el mismo interés, los idiomas previos a los que hoy hablamos, las lenguas que se remontaban al principio de los tiempos. A William le gustaba decir que el día que culminara su investigación podría saber a ciencia cierta qué palabras se dijeron Adán y Eva en el jardín del Edén. Tenía la costumbre de ir por allí soltando estas cosas, lo cual le encantaba a sus alumnos, pero no tanto al resto de profesores. Era un hombre brillante. Ante un pasaje difícil, era capaz de dar unos saltos de comprensión que iluminaban el texto de una manera nueva y sorprendente. En lo que no era tan bueno, era en el trabajo constante, en el análisis pertinaz que, al fin y al cabo, era lo que hacía posible su genio y sobre el cual construía luego sus teorías. Ese era precisamente mi punto fuerte. Nuestra relación podría haber seguido así mucho tiempo. Me recordaba a la fábula de la tortuga y la liebre, pero, casi por accidente, un viejo libro cayó en mis manos. Estaba escrito en su mayor parte en francés medio, por el cual yo sentía poco interés, pero había dispersos entre sus páginas pasajes en una lengua que yo no había visto hasta entonces. El texto en francés aclaraba que estos pasajes eran una muestra de exactamente aquello que yo andaba buscando, un idioma de la prehistoria.
Desestimé la idea por ridícula, pero en mis investigaciones no pude encontrar ningún otro ejemplo en el que aparecieran esos caracteres. En sí, eso tampoco era prueba de nada. Podrían haber estado escritos siguiendo un código cifrado, pero es que había... Reiner hace un gesto en forma de ola con la mano. Cosas en aquellos pasajes que me hacían dudar de esto último. En cualquier caso, la cuestión es que se los enseñé a Willem y le pedí que me ayudara a traducirlos. Al principio, se creía que le estaba tomando el pelo. Tuve que enseñarle el libro para demostrarle que no era así. Tenía claro, igual que yo, que los pasajes no podían ser lo que el libro decía que eran, pero no dejaba de estar intrigado por el desafío que planteaban. Según el libro, lo que allí se ofrecía eran una serie de traducciones fidedignas de la primera mitad de cada pasaje, dejando el resto para que cualquiera que mostrase un interés suficiente lo completase. Eso nos daba algo a lo que agarrarnos, algo así como una llave. Bien es verdad que una llave a la que le faltaban algunas guardas y que, por tanto, corría el riesgo de romperse en la cerradura. Nos tomamos el asunto medio en broma, como si estuviéramos jugando a componer un rompecabezas. Hablamos de escribir un artículo sobre un caso desconocido hasta la fecha con relación a un código medieval secreto. Al otro lado de Jacob y Reiner, las crestas, que han experimentado una pronunciada curva hasta la orilla del agua, se retrepan de nuevo. En su curso incesante, el arroyo tuerce ahora a la derecha. Reiner continúa diciendo: todo cambió cuando me hice con otro libro, más raro que aquel con el que estábamos trabajando. Hojeándolo, me encontré con que allí había un nuevo ejemplo de ese lenguaje que William y yo tratábamos de desentrañar. Fue como si me hubiera iluminado un relámpago. Salí corriendo de la casa hacia el despacho de William en la universidad para enseñárselo. Todo parecía indicar que teníamos algo relevante entre las manos. Cómo de relevante es algo que no supimos hasta que comenzamos a intentar hablar lo que hasta ese momento estaba confinado al papel. Para llevar a cabo esa tarea, el segundo libro nos proporcionó muchas pistas, además de una serie de advertencias sobre lo necesario que era tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Esto último lo interpretamos como una suerte de florituras retóricas para darle a texto un carácter más ominoso. Estábamos equivocados. La primera palabra que intentamos pronunciar fue oscuridad. Era una de las que nos habíamos encontrado con más frecuencia y tuvimos la certeza de que habíamos resuelto su pronunciación. A pesar de que nos habíamos burlado de las advertencias del segundo libro, nos esperamos a que un domingo mi familia estuviera profundamente dormida para realizar nuestro experimento. Cerramos la puerta de mi estudio y pronunciamos la palabra. La estancia se sumió en la negrura. No entendía lo que pasaba. Pensé que la lámpara estaba fallando. Pero eso no explicaba por qué tampoco se filtraba la luz del pasillo por el resquicio de la puerta al fondo del estudio, ni, ya puestos, qué había sido de las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. La oscuridad era tan completa como si nos halláramos en el interior de una cueva profunda. Al buscar la lámpara tropecé, me choqué contra mi escritorio y volqué sobre el suelo libros y papeles. Una especie de pánico me atenazaba la garganta. Me resultaba difícil respirar en esa negrura. Entonces, Willem van der Wert pronunció una segunda palabra y la luz, una luz rica, esplendorosa, cremosa, regresó al estudio. Seguro que has adivinado qué palabra era: luz. Discrepábamos sobre dónde había que colocar los acentos de ese vocablo en cuestión, pero, al parecer, la hipótesis de Willem era la correcta. En el mismo instante en que se oscureció el estudio, él había ya comprendido lo que yo no. Esto es, que la palabra que había salido de nuestros labios era la que había hecho eso. No era un lenguaje como ningún otro que conociéramos, en donde una palabra designa el significado de algo. Por el contrario, esta era una lengua que estaba entretejida en todo. Reiner hace un gesto rodeándose una mano con la otra, de suerte que nombrar algo era a su vez invocarlo. A ti, que formaste parte de la aventura con el pescador, esto no te sonará demasiado raro. A nosotros entonces, en fin, te lo puedes imaginar. Aquello era mucho, muchísimo más de lo que un par de profesores de universidad podrían haber esperado nunca. Nuestra ambición se limitaba a poder alcanzar un cierto renombre en el seno de la comunidad, en llegar a ser una de esas figuras que despiertan la admiración entre los alumnos y el respeto y la envidia entre los colegas. En fin, han llegado al lugar donde el arroyo gira a la derecha. Reiner
Abandona el banco en dirección a la hilera de árboles que les queda enfrente. Jacob y él caminan entre ellos unos 15 o 20 metros hasta que llegan a un pequeño muro del estilo de los que abundan en esta zona, con sillares planos de diferente tamaño clavados en la tierra y superpuestos. Reiner se da la vuelta y se sienta en el murete. Jacob permanece de pie. Reiner sigue con la historia. Traté de indagar a través del corredor que me había vendido los libros. Finalmente, Willem y yo logramos entrar en contacto con un grupo reducido de hombres que estaban familiarizados con el idioma que habíamos empezado a traducir y algo más. Se quedaron impresionados con lo que habíamos conseguido por nuestra cuenta, lo suficiente al menos como para aceptarnos en calidad de aprendices, podríamos decir. Quedaba una ingente tarea aún por delante. Había otras lenguas, más antiguas todavía y más poderosas. Existían una serie de historias que hablaban de unos pueblos que habían empleado esas lenguas, de sus creencias, sus costumbres, sus momentos de auge y de caída. Estaban asimismo esos mapas que señalaban lugares que yacen al lado o debajo del mundo que habitamos, así como varios relatos sobre los que allí residían. En esta nueva afición que vivíamos con apasionamiento, Willem y yo éramos igual de competitivos a como lo habíamos sido en veces anteriores. Ambos hacíamos todo lo que podíamos para poner en evidencia al otro. Nos retábamos mutuamente para ver quién avanzaba más rápido, siempre más rápido. Así, hasta que un día nos encontramos parados delante de una gran puerta en la pared de un sótano profundo de uno de los edificios nuevos de Heidelberg. Habrías reconocido al tipo con el anillo de hierro en la boca. Vimos su imagen en la puerta de la mansión del pescador. Uno de nuestros mentores cogió el anillo y abrió la puerta. El sótano estaba por lo menos a 6 metros bajo tierra, pero cuando nos asomamos desde el dintel de la puerta, vimos un callejón. Willem pasó por el sótano al callejón, como si fuera la cosa más natural del mundo. Tratando de fingir su misma calma, crucé detrás de él. A donde llegamos Hay ciudades levantadas a todo lo largo de las costas del Océano Negro. Esta era una de ellas. No era ni la más grande ni la más antigua, pero sí tenía el tamaño y el tiempo pertinentes para los propósitos de nuestros mentores. Nos habían asignado una tarea, una suerte de examen, con vistas a determinar si Willem y yo estábamos ya listos para pasar a la siguiente fase de nuestra formación. La misión era sencilla. Debíamos ir a la otra punta de la ciudad, en donde encontraríamos la necrópolis. Una vez allí, teníamos que localizar una tumba concreta y arrancar de ella una flor que hallaríamos plantada en el suelo. No era tan fácil como puedes suponer. La flor no solo era rara, sino que era considerada por la gente de la ciudad como el alma del sacerdote que yacía allí enterrado. Remover esa planta era visto como una mezcla de crimen y herejía. Las calles estaban llenas de policías, que eran como unas siluetas altas vestidas con capas negras y unas máscaras diseñadas para que recordasen a los picos curvos de las aves de rapiña. Iban armados con cuchillos largos y arqueados que de seguro no dudarían en utilizar sobre cualquiera que sorprendiesen involucrado en una actividad delictiva como la nuestra. El trazado de la ciudad era extraño, contradictorio. Las calles acababan inopinadamente en muros blancos o subían por puentes que se quedaban suspensos en el aire, o desembocaban en patios circulares que a su vez se abrían a una docena de callejones. Tuvimos que guiarnos por las estrellas que brillaban en el cielo. Estas últimas no se distribuían con arreglo a las constelaciones conocidas. Allí, las imágenes que dibujaban en lo más alto recibían nombres como el jinete, el báculo o la guirnalda de frutas. Tuvimos éxito. Fue una travesía difícil, a lo largo de la cual pasamos para nuestro espanto muy cerca de las siluetas con máscaras de pájaro, pero acabamos encontrando la parcela de tierra y la flor de color lunar que emergía de ella formando un esbelto arco. Yo la arranqué. Willem la ocultó entre los pliegues de su chaqueta y emprendimos el rumbo de regreso al callejón, tras del cual nos esperaba de nuevo el sótano de Heidelberg. Estábamos febriles, triunfantes, y pasamos las pocas horas que le quedaban a la noche celebrándolo con nuestros mentores. Uno de ellos se había ido con la flor, pero los demás allí seguían, felices de compartir con nosotros una variedad de exquisitos licores.
Al romper el alba, volvimos a nuestras casas, tambaleándonos por las calles, cantando a voz en cuello viejas canciones, henchidos de vanidad. En la tarde del día siguiente, nuestro triunfo había devenido en catástrofe. William llegó a tiempo para su conferencia programada sobre el griego antiguo, pero desde el primer momento, los estudiantes notaron que algo no iba bien. No hablaba con su donaire habitual, por el contrario, tenía la voz apagada, dolorida incluso. Era conocido por su forma de moverse mientras peroraba, recorriendo la palestra de un lado a otro y gesticulando exageradamente con las manos. Hoy, no abandona ni un solo instante el atril. Un estudiante dijo que, de hecho, parecía que se estuviera apoyando en él. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, el cabello revuelto. Está claro que todo eso sería más que imputable a los estragos que causa la mezcla de una buena cantidad de licores potentes. A los estudiantes nunca les deja de sorprender que sus maestros puedan ser también reos de las mismas irresponsabilidades que ellos mismos, de manera que es fácil que confundan una mala resaca con una enfermedad terrible. Pero no había confusión alguna en esas líneas negras que empezaban a serpentear por las mejillas de Willem y por su frente, como si un artista invisible las estuviera trazando. Tampoco se les escapaba en absoluto a los alumnos de las primeras filas la forma en que se le iban oscureciendo la lengua y los dientes. Al poco de dejar de hablar, Willem comenzó a toser, y a esos estudiantes de las primeras filas les pareció que, con cada espasmo de sus pulmones, las líneas negras se extendían un poco más sobre su rostro, que empezaba a recordar a una máscara de porcelana tachonada por una maraña de grietas. No dejaba de toser, doblándose sobre sí mismo. Cuando levantó la cabeza, le faltaban trozos pequeños en la frente y las mejillas, como si la máscara de porcelana se estuviera cayendo a pedazos. Donde había habido piel, no había ahora ni músculo ni hueso, solo negrura. Ante los ojos horrorizados de casi 100 estudiantes, William Vanderworth colapsó en una lluvia de polvo y oscuridad, sin dejar nada de sí mismo más allá de la ropa y sus zapatos. Eso fue lo que provocó que me despidieran de la universidad. Empezaron las preguntas, mi nombre salió a flote, se convocaron reuniones y, al poco tiempo, estaba ya concientizando a mi familia de que emigráramos a América. Podría haber tratado de revertir la situación, quizá hubiera conseguido que no me echasen. Yo era muy querido en la facultad y no había tratado de dividir a mis colegas como así había hecho Willem. Con todo, no puse objeción alguna a mi expulsión. Sentía que era lo menos que me merecía por haber permitido que le ocurriera aquello a Willem. Rainer mira ahora fijamente a Jacob. Yo sabía que si la flor por la que nos habían enviado no era llevada de la manera correcta, enrollada 3 veces en un trozo de tela arrancado de la parte inferior de un sudario, las consecuencias, entonces para quien quiera que la portase, serían terribles. Me había preparado para la tarea, pero Willem insistió en que fuera él quien trasladara el objeto de nuestra misión a nuestros mentores. Le pregunté si había traído todo lo que hacía falta para ello. Se rió de mí. No me seas tan abuelita, dijo. Estaba a punto de pasarle la tela que había enrollado en el bolsillo de mi chaqueta, pero esa mofa suya me detuvo. Pensé, muy bien, hazlo como te dé la gana, si eso es lo que quieres, y deja que esa espada que pende caiga sobre ti, que es lo que aconteció. Pero también me hizo un corte a mí, lo cual supongo que era justo. A raíz del escándalo, nuestros antiguos mentores no querían saber nada de mí. Me digo a mí mismo que al menos saqué algo bueno de todo aquello. Rainer asiente con la cabeza mirando la corriente. Aquí, sin embargo, Willem me dice que lo mate yo, lo mismo que si le hubiera puesto veneno en el café. Que lo mate yo, peor aún, dice, no tuve el coraje de afrontar mi crimen hasta el final. En lugar de eso, apacigué mi conciencia y tiré por la borda todo por lo que los dos habíamos trabajado tanto. Él no es más que polvo ahora, polvo que recuerda lo que era ser un hombre y de nada le sirve recordarlo. Me maldice, me execra llamándome cobarde, impostor. Mordiéndose la lengua, Jacob le pregunta a su suegro dónde están exactamente. Poniéndose de pie, Rainer responde, ¿acaso estás pensando que te resulta familiar? Salva el pequeño muro y camina 10 pasos hacia un árbol joven. Apoya la mano izquierda sobre el tronco, inclina la cabeza y se queda así durante un rato. Levanta luego la cabeza, se hurga en el bolsillo delantero del pantalón y saca un cuchillo. Es un cuchillo de cocina plateado, como el que usó contra Helen años atrás. Jacob
Tiene la intuición de que es el mismo. Con una batida de golpes rápidos, Reiner raja el árbol. Debe de haber afilado la hoja, piensa Jacob, porque consigue abrir profundos surcos en la corteza. Cuando termina, Reiner da un paso atrás para examinar lo que ha hecho. También Jacob observa el árbol, pero no logra entender qué significan esas marcas que, no obstante, le producen una extraña sensación de paz. Empieza a perder la concentración. Es difícil recordar qué están haciendo allí Reiner y él mismo. Se gira y observa por donde ha venido, el camino que conduce al arroyo, hasta que se acuerda de que está allí con su suegro. Con las mejillas sonrojadas, corre hasta el muro y lo salta. Cuidando de no apartar la mirada del árbol, se acerca a Reiner, que sigue en la misma posición. Tiene los ojos puestos más allá del árbol, en el bosque, como si pudiera discernir algo en la espesura. Jacob también se arriesga a mirar hacia allí, pero no consigue distinguir nada que no sea una hilera tras otra de árboles. Oye como Reiner murmura una palabra que no conoce. Suena como Thalassa, Thalassa. Cuando Reiner siente la presencia de Jacob, se da media vuelta con una mueca de disgusto y se encamina hacia el coche. El camino de regreso es menos accidentado. Mientras siguen andando por la orilla del arroyo, la voz de Angelo vuelve a la carga, pero a un volumen menor, hasta el punto de que Jacob podría pensar que es fruto de su imaginación por el rugido del agua, lo mismo que a veces vemos una cara en la veta de una pieza de madera. Ni él ni Reiner vuelven a abrir la boca hasta que no han escalado las crestas que ocultan el arroyo y se hallan ya cruzando el campo hasta el automóvil. Allí es cuando Jacob le pregunta a Reiner si el problema se ha quedado resuelto. Todo lo posible, afirma Reiner. La marca en el árbol hará que la mayoría de los que pasen por allí se den media vuelta. Es lo mejor que podemos hacer, aparte de un sacrificio humano. Jacob se dice a sí mismo que su suegro está bromeando, aunque Reiner no sonríe. En algún momento de la década de los 20, como un par de años después de la visita de Jacob y Reiner, las gentes del lugar empezaron a referirse al nuevo arroyo como el arroyo del alemán, que pronto se convierte en el arroyo del holandés. ¿Quién y por qué le da origen a ese nombre? Es algo que se pierde en el tiempo, pero lo cierto es que, a principios de los años 30, con dicha denominación, el arroyo acaba encontrando su hueco en los mapas de la zona. Una vez que haya escuchado la historia completa del pescador de labios de Jacob, Lottie mostrará su disgusto con el nombre. Siempre atenta a los detalles, dice que el arroyo del pescador sería más preciso. Jacob no discute con ella, pero sí sugiere que podrían tomar el nombre como una especie de homenaje póstumo a su padre. Eso es ridículo, protesta Lottie. Quien llamara así al arroyo, es imposible que supiera nada sobre su padre. Sin embargo, Jacob puede ver que la idea le agrada secretamente a su esposa. Le ayuda a recordar a su padre tal como era, antes del infortunio que lo alejó de ella para siempre. En lugar de ese hombre frágil que una vez anduvo perdido cerca de una semana, cuando se alejó del trabajo para visitar un campamento en el condado de Orange, prefiere imaginarlo volviendo a aquella pequeña casa tras una jornada agotadora entre sus colegas canteros, con un pañuelo atado alrededor del cuello y la camisa y los pantalones empolvados. Jacob comparte casi la misma estampa, con el añadido de que, cuando le evoca en su mente, siempre ve esa luz blanca bañando el rostro de Reiner. A medida que pasan los años y van creciendo sus hijos, y el jefe de Jacob lo nombra socio del negocio de las lápidas, y el país se sumerge en la Gran Depresión y se avecina otra guerra con Alemania, hay momentos en los que ni Jacob ni Lottie terminan de creerse lo que ocurrió en la época del campamento. Todo aquello les parece que forma parte de un libro que han leído los dos, de una película que han visto. Tras la muerte de Jacob por cáncer de pulmón, acabando ya 1951, a Lottie le irá invadiendo con más frecuencia esa sensación de irrealidad. Empezará a tener unos sueños muy vívidos en los que vuelve a la casa de Heidelberg, con aquella pesada mesa de roble que lleva en la familia de su madre 4 generaciones, y el gabinete repleto de porcelana de Dresde, y las largas cortinas de encaje que tejió la tía Gretchen para sus padres como regalo de bodas. Cuando se despierta en la cama sobre ese colchón grumoso, envuelta en unas mantas deshilachadas, y mira la cómoda, con toda la parte de arriba abarrotada de fotos de la familia,
y mira luego el armario con las puertas abiertas, en donde todavía cuelga la ropa de Jacob, aunque ella no deja de decir que va a ordenar todas esas prendas para dar a obras de caridad las que aún estén en condiciones decentes. Lottie siente entonces un ramalazo de lucidez que le lleva a considerar que el sueño es esto. Esta vida por la que tuvo que abandonar su hogar para emigrar a un país cuyo idioma nunca se ha terminado de sentir a gusto en su lengua, donde una vez estuvo cara a cara con una mujer que había muerto, en donde se casó y le dio hijos a un hombre tímido, originario de Austria, que se expresaba con más elegancia mediante el trabajo manual que empleando las palabras. Todo eso es un invento, el fruto de la imaginación de un adolescente que está deseando acumular experiencias. Si tan solo pudiera encontrar el camino de regreso al espacio en blanco que delimita los sueños y permanecer allí el tiempo suficiente para poder navegar por su nebuloso vacío, seguro que la próxima vez que abriera los ojos sería porque Clara la está llamando para que baje a darle un beso a su padre antes de que éste se vaya a la universidad. Pero nunca logra perdurar en ese espacio vacío, deslizarse a su antigua existencia. Por el contrario, se levantará de la cama y se acercará a la cómoda. Abrirá el primer cajón y hurgará entre las capas de ropa interior hasta que toque con los dedos el borde de una cajita. Es como esas cajas pequeñas de cartón duro que utilizan los grandes almacenes para empaquetar una joya. Lottie la levantará y la colocará sobre la cómoda. La abrirá y apartará el papel de seda, dejando al descubierto la pieza de metal que estaba ahí oculta por los pliegues del papel. Es un anzuelo de unos 5 centímetros de largo, no muy diferente de los que usan ustedes para atar al sedal. El metal está deslucido, con una capa de una sustancia oscura que Lottie juraría que es sangre de su difunto esposo. Es el anzuelo que se clavó en la mejilla de Jacob, justo por debajo del ojo, cuando cortó con el hacha la cuerda del pescador, y todo el poder que contenía explotó hacia afuera, disparando a diestro y siniestro los ganchos que colgaban de ella. Jacob había vuelto tan aturdido y exhausto de aquella aventura que, cuando entró en el barracón, se derrumbó en la cama con el anzuelo aún alojado en su carne. Se despertó al día siguiente con la mejilla hinchada y dolorida. Un compañero de litera se lo quitó, liberando una bolsa de pus y sangre y dejándole a Jacob una pequeña cicatriz blanquecina. Jacob guardó el anzuelo metido en un pañuelo. Una vez que Lottie supo el fin de su existencia, quiso verlo, y Jacob se lo enseñó dentro de la cajita joyero. Ella lo pinzará entre el pulgar y el índice y lo llevará a la luz. Y lo mismo hará para el reverendo Maple, cuando está ya cerca de verle el final a su larga vida, y de verle el final también a ese cuento fantástico que le ha contado. El reverendo achinará los ojos ante ese trozo curvo de metal que sostiene entre los dedos, con la superficie impregnada de la sangre de un hombre muerto hace ya mucho tiempo y su lacerante punta todavía afilada. Continuará.